Hay una idea que duele aceptar, y quizá por eso la evitamos durante tanto tiempo: no todo lo que amamos nos hace bien. A veces lo intuimos desde el cuerpo antes que desde la mente. Algo se tensa por dentro, el pecho se cierra, el cansancio emocional aparece sin una causa clara. Pero seguimos ahí. Seguimos insistiendo. Porque alejarse se siente como perder, como fallar, como abandonar algo que una vez significó mucho. Nos enseñaron que cuidar es aguantar, que amar es permanecer, que irse es rendirse. Y bajo esas creencias aprendimos a quedarnos en lugares donde ya no éramos escuchados, donde nuestras emociones se volvían un problema, donde explicar lo que nos dolía parecía exagerado o innecesario. Poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a encogernos para no molestar, a callar para no generar conflicto, a adaptarnos para no ser dejados atrás. Alejarte no suele ser una decisión impulsiva. Es, en la mayoría de los casos, el resultado de muchos intentos. Intentos de hablar, de comprender, de justificar, de esperar un cambio que no llega. Es una decisión que se gesta en silencio, mientras haces todo lo posible por sostener algo que se va rompiendo por dentro. Y cuando finalmente piensas en irte, no sientes alivio inmediato. Sientes culpa. Sientes miedo. Sientes la sensación amarga de estar haciendo algo mal. Porque nadie habla del duelo que implica alejarte de alguien que aún quieres. Nadie habla del conflicto interno entre el cariño que permanece y la necesidad de protegerte. No es blanco o negro. No es que dejes de amar de un día para otro. Es que empiezas a entender que el amor no debería costarte tu paz, tu dignidad emocional, tu equilibrio interno. Hay relaciones, de pareja, familiares, amistades, donde quedarte implica traicionarte un poco cada día. Donde para sostener el vínculo tienes que apagar partes de ti, normalizar el malestar, convencerte de que no es para tanto. Y ese autoengaño, con el tiempo, pasa factura. Se convierte en ansiedad, en tristeza constante, en una sensación de vacío difícil de explicar. Este vídeo no es una invitación a huir de los problemas ni a romper vínculos a la primera dificultad. Es una reflexión sobre esos momentos en los que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, y aún así sigues doliendo. Momentos en los que alejarte no es un castigo hacia el otro, sino un acto de respeto hacia ti. Un límite que no se grita, pero que se siente profundamente. Alejarte puede ser la única forma de escucharte. De volver a respirar sin sentirte culpable. De recuperar una versión de ti que se fue perdiendo entre concesiones y silencios. Y aunque al principio duela, aunque el vacío asuste, hay algo profundamente reparador en dejar de luchar contra lo que ya no fluye. Hoy vamos a hablar de ese tipo de distancia. La que no nace del rencor, sino del cansancio emocional. La que no busca herir, sino sanar. La que no se toma desde el orgullo, sino desde la necesidad de cuidarte cuando nadie más lo hace. Porque a veces, alejarte no es alejarte del otro, es volver a ti. Parte 1. Alejarte duele porque contradice muchas de las ideas con las que crecimos. Nos dijeron que las personas importantes se sostienen, pase lo que pase, que el amor verdadero todo lo puede, que si algo se rompe es porque no se intentó lo suficiente. Bajo esas narrativas, cuando una relación empieza a doler, la primera reacción no suele ser irnos, sino esforzarnos más. Dar más. Comprender más. Aguantar un poco más. Y al principio, ese esfuerzo parece noble. Te dices que estás siendo paciente, empático, maduro. Que todas las relaciones tienen altibajos. Pero hay una línea muy sutil entre la paciencia y la autoanulación. Una línea que se cruza cuando tus necesidades empiezan a ser siempre secundarias, cuando tu malestar es minimizado, cuando el diálogo se vuelve un monólogo donde solo uno explica y el otro sobrevive. Muchas personas no se dan cuenta de que necesitan alejarse porque el daño no siempre es evidente. No hay gritos, no hay insultos claros, no hay escenas dramáticas. A veces el desgaste es silencioso. Está en la indiferencia, en la falta de interés, en las promesas que no se cumplen, en las conversaciones que nunca llegan a ningún lugar. Está en sentirte solo incluso estando acompañado. En esos vínculos, empiezas a dudar de ti. Te preguntas si estás exagerando, si eres demasiado sensible, si deberías conformarte. Y esa duda constante va erosionando la autoestima. Ya no confías en lo que sientes. Necesitas pruebas externas para validar tu dolor. Y cuando no las encuentras, te quedas. Porque irte sin una razón suficientemente grave parece injustificable. Alejarte, en estos casos, no es una reacción impulsiva, sino una respuesta al agotamiento emocional. Es darte cuenta de que explicar una y otra vez lo mismo te deja vacío. De que esperar un cambio te mantiene en pausa. De que amar no debería implicar convencer al otro de que te trate con respeto emocional. Hay personas que se quedan porque temen quedarse solas. Porque ese vínculo, aunque duela, es conocido. Y lo conocido da una falsa sensación de seguridad. Irse implica enfrentarse al silencio,
a la incertidumbre, a reconstruir rutinas, a replantearse quién eres sin ese otro. Y ese proceso asusta. No porque el vínculo sea sano, sino porque el vacío que deja parece más aterrador que el dolor familiar. Pero llega un punto en el que el cuerpo ya no puede sostener la contradicción. Donde seguir ahí se siente como traicionarte. Y aunque no tengas todas las respuestas, aunque no sepas qué vendrá después, algo dentro de ti empieza a pedir espacio. No para castigar al otro, sino para dejar de castigarte a ti. Alejarte es, muchas veces, el primer acto de honestidad contigo mismo. Reconocer que algo no te hace bien aunque no sepas explicarlo del todo. Aceptar que el amor no basta cuando no hay cuidado mutuo. Entender que proteger tu bienestar emocional no te convierte en una mala persona, sino en alguien que empieza a escucharse. Y en ese inicio, lo más difícil no es la distancia física o emocional, sino la culpa. Esa voz interna que te dice que deberías haber aguantado más, que quizá estás siendo egoísta, que tal vez estás abandonando. Esa culpa no habla de que estés equivocado, sino de lo acostumbrado que estabas a ponerte en último lugar. Parte 2. La culpa es, casi siempre, la primera compañera cuando decides alejarte. No aparece porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque durante mucho tiempo aprendiste a medir tu valor en función de cuánto eras capaz de sostener por los demás. Cuando te vas, esa estructura interna se tambalea. Ya no estás cumpliendo el rol que conocías, el que aguanta, el que entiende, el que se adapta. Y al dejar de hacerlo, surge una sensación extraña, como si estuvieras fallando a una versión anterior de ti. La culpa tiene una forma muy particular de hablarte. No grita, susurra. Te recuerda los momentos buenos, los gestos pequeños, las promesas que alguna vez te hicieron creer que todo podía mejorar. Te muestra al otro en su versión más vulnerable y te pregunta si no estás siendo injusto. Y mientras escuchas esa voz, rara vez aparece la tuya recordándote cuántas veces te sentiste solo, cuántas noches te fuiste a dormir con un nudo en el pecho, cuántas conversaciones quedaron inconclusas porque ya no tenías fuerzas para insistir. Alejarte activa también el miedo a ser el malo de la historia. Especialmente si eres una persona empática, acostumbrada a comprender más de lo que te comprenden. Hay un temor profundo a herir, a decepcionar, a provocar dolor. Pero pocas veces te detuviste a pensar en el dolor que te provocaba quedarte. Ese dolor silencioso, acumulativo, que no se nota desde fuera, pero que va erosionando tu mundo interno. En muchos casos, la culpa se sostiene sobre una idea equivocada, creer que tu responsabilidad es mantener el equilibrio emocional del otro, incluso a costa del tuyo. Como si irte fuera a abandonarlo, cuando en realidad lo que estás haciendo es dejar de abandonarte a ti. Nadie nos enseñó que también es válido priorizarse cuando una relación se vuelve un espacio de desgaste constante. Hay personas que confunden el alejamiento con el castigo. Piensan que poner distancia es una forma de manipulación o de frialdad. Pero cuando el alejamiento nace del cansancio emocional, no hay intención de dañar. Hay necesidad de respirar. Hay una búsqueda desesperada de silencio interno. Es un límite que surge cuando las palabras ya no alcanzan y la presencia duele más que la ausencia. Alejarte también confronta una verdad incómoda, que no siempre podemos salvar a los demás. Que por más amor, paciencia o entrega que pongamos, hay procesos que no nos corresponden. Y aceptar eso duele, porque rompe la fantasía de que si hacemos lo suficiente, todo se arregla. A veces no se arregla. A veces lo más sano es dejar de intentar cambiar lo que no depende de ti. En este punto, muchas personas sienten una especie de vacío identitario. Si ya no soy quien sostiene, quien espera, quien comprende, ¿quién soy? Esa pregunta puede dar miedo, pero también es una puerta. Porque detrás de ella hay una versión tuya que llevaba tiempo en pausa. Una versión que no estaba definida solo por ese vínculo, sino por sus propios deseos, límites y necesidades. El alejamiento, cuando es consciente, no es un acto de frialdad, sino de lucidez. Es darte cuenta de que el amor sin cuidado se convierte en sacrificio, y el sacrificio constante termina pasando factura. No te vas porque no te importe, te vas porque te importa demasiado tu salud emocional como para seguir ignorándola. Y aunque al principio la distancia se sienta como una herida abierta, con el tiempo empieza a revelarse como un espacio de reparación. Un lugar donde puedes volver a escucharte sin interferencias, donde tus emociones dejan de ser cuestionadas, donde el cansancio empieza, poco a poco, a aflojar. No es un camino fácil, pero es un camino honesto. Alejarte no te hace más fuerte de inmediato. A veces te hace sentir frágil, confundido, vulnerable. Pero esa fragilidad es distinta. No es la fragilidad de quien se rompe intentando sostener algo imposible, sino la de quien se permite parar, sentir y reconstruirse sin exigencias externas. Y en ese proceso, aunque aún no lo sepas, estás empezando a cuidarte de verdad. Parte 3. Cuando finalmente te alejas, aparece un silencio que no se parece a ningún otro.
No es solo la ausencia del otro, es la ausencia del ruido constante que ocupaba tu mente. Ese ruido hecho de dudas, de explicaciones internas, de intentos por entender qué estaba pasando. Al principio, ese silencio puede resultar incómodo, incluso inquietante, porque durante mucho tiempo estuviste acostumbrado a vivir en tensión, y cuando la tensión desaparece, el cuerpo no sabe cómo relajarse de inmediato. Muchas personas confunden esta incomodidad inicial con una señal de que se equivocaron. Si duele tanto, quizá no debí irme, piensan. Pero hay que entender algo importante, no todo dolor indica retroceso. A veces el dolor es simplemente el cuerpo y la mente reajustándose después de haber estado demasiado tiempo en un estado de alerta emocional. Es como salir de un lugar ruidoso. Al principio, el silencio aturde. En ese espacio empiezan a aparecer emociones que habías postergado. Tristeza, rabia, decepción, incluso alivio. Y esa mezcla puede resultar confusa. Puedes extrañar a la persona y, al mismo tiempo, sentirte más en paz. Puedes recordar momentos hermosos y no querer volver. Esa ambivalencia no significa que estés mal, significa que eres humano. Que los vínculos no se borran de un día para otro solo porque decidiste cuidarte. Alejarte también te enfrenta a una verdad que suele doler aceptar, que no todo se resolvió porque no hubo un verdadero encuentro emocional. Porque quizá hablaban, pero no se escuchaban. Porque quizá estabas presente, pero no visto. Y reconocer eso implica hacer un duelo. No solo por la persona, sino por la idea de lo que esa relación podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Ese duelo no siempre es reconocido socialmente. Nadie suele validar el dolor de quien se va por decisión propia. Desde fuera, puede parecer que elegiste irte, que podrías volver cuando quieras. Pero internamente sabes que no fue una elección ligera. Fue una necesidad. Y aún así, duele. Duele dejar atrás rutinas, planes, versiones compartidas de ti mismo. En este punto, es común revisar el pasado con lupa. Preguntarte si exageraste, si fuiste demasiado exigente, si podrías haber hecho algo distinto. Esta revisión no es negativa en sí misma, siempre que no se convierta en un castigo. Mirar atrás puede ayudarte a entender tus patrones, a reconocer por qué te quedaste tanto tiempo, que partes de ti estaban buscando algo que no encontraron. Pero cuando esa mirada se transforma en autoculpa constante, vuelve a atraparte en el mismo lugar del que intentabas salir. Alejarte también revela cuánto te habías acostumbrado a funcionar desde la carencia. A esperar migajas emocionales, a conformarte con poco, a justificar ausencias. Cuando empiezas a experimentar una vida más tranquila, aunque aún esté incompleta, algo dentro de ti se reordena. Te das cuenta de que no era normal vivir siempre cansado, siempre a la defensiva, siempre explicándote. Poco a poco, empiezas a reconectar contigo. Con gustos que habías dejado de lado, con opiniones que ya no expresabas, con necesidades que habías minimizado. No ocurre de forma espectacular. Es más bien sutil. Un día te sorprendes riendo sin culpa. Otro día notas que no estás esperando un mensaje que antes marcaba tu estado de ánimo. Y esos pequeños cambios son señales de que algo se está sanando. Alejarte no significa cerrar el corazón. Significa aprender a no entregarlo donde no es cuidado. Y esa lección no se aprende sin atravesar la incomodidad, el vacío y la duda. Pero en ese tránsito, algo se fortalece. No una dureza fría, sino una claridad nueva. La claridad de entender que mereces vínculos donde no tengas que desaparecer para que el otro se quede. Este proceso no es lineal. Habrá días de nostalgia, días de firmeza, días de confusión. Pero cada día que eliges no volver a traicionarte, estás construyendo un límite interno. Uno que no depende del otro, sino de tu compromiso contigo. Y aunque ahora no lo veas del todo, ese límite será la base de relaciones futuras más honestas, más equilibradas, más humanas. Alejarte fue el inicio, no el final. El inicio de una relación distinta contigo mismo, donde ya no tienes que convencerte de quedarte donde duele, sino darte permiso para elegirte sin tener que justificarlo. Cuando quieras, continuamos. Parte 4. Con el paso de los días, algo empieza a cambiar en la forma en la que te hablas. Al principio, tu diálogo interno estaba lleno de reproches, de dudas, de explicaciones interminables. Pero poco a poco, aparece una pregunta distinta, más honesta y menos cruel. ¿Por qué me costó tanto irme? Y esa pregunta no busca castigarte, sino entenderte. Porque alejarte no solo habla del vínculo que dejaste atrás, también habla de las heridas que te llevaron a quedarte más de lo que era sano. Muchas personas permanecen en relaciones que duelen no porque no vean el daño, sino porque aprendieron, desde muy temprano, que el amor está ligado al esfuerzo constante. Que hay que merecerlo, que no llega de forma simple, que siempre hay que hacer algo más. Si creciste sintiendo que debías adaptarte para ser querido, es probable que confundieras el malestar con normalidad. Y entonces, cuando una relación te exigía demasiado, tu impulso no era irte,
sino esforzarte aún más. Alejarte pone luz sobre ese patrón. Te obliga a reconocer cuántas veces te colocaste en segundo plano, cuántas veces priorizaste la estabilidad del otro sobre la tuya, cuántas veces callaste para no incomodar. Y esa toma de conciencia puede doler. No porque te juzgues, sino porque empiezas a ver con claridad todo lo que te negaste durante tanto tiempo. Hay un momento particular en este proceso en el que aparece la tristeza por ti mismo. No por la relación, sino por la persona que fuiste dentro de ella. Por esa versión que se esforzaba por ser suficiente, que dudaba de su percepción, que se quedaba esperando. Esa tristeza es necesaria. No es debilidad. Es una forma de compasión tardía. Es mirarte con honestidad y decirte, hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Alejarte también te enfrenta a la responsabilidad emocional contigo. Ya no hay a quien culpar, ya no hay dinámica que sostener, ya no hay conflicto externo que distraiga. Y eso puede resultar incómodo, porque ahora el foco está en ti. En tus límites, en tus miedos, en tus necesidades no atendidas. Pero también es una oportunidad profunda. Porque por primera vez en mucho tiempo, puedes empezar a construir desde la elección y no desde la supervivencia. En este punto, muchas personas sienten la tentación de volver. No porque la relación haya cambiado, sino porque el proceso interno se vuelve intenso. Volver parece una forma de anestesia emocional. Dejar de sentir, de dejar de mirarte, de volver a un lugar conocido aunque sea incómodo. Y aquí es donde la distancia se vuelve un acto consciente de autocuidado. No como castigo, sino como protección frente a la repetición automática de lo que ya sabes que te daña. Empezar a cuidarte implica aprender a tolerar la incomodidad sin huir. A quedarte contigo cuando aparecen la soledad, el vacío, las preguntas sin respuesta. No para resolverlas de inmediato, sino para escucharlas. Porque muchas de esas preguntas no buscan soluciones rápidas, sino presencia. Buscan que dejes de taparlas con relaciones que te distraen de ti. Alejarte te da la posibilidad de redefinir lo que entiendes por amor. Ya no desde la intensidad, ni desde el sacrificio, ni desde el miedo a perder. Sino desde la calma. Desde la coherencia entre lo que sientes y lo que recibes. Desde la sensación de poder ser tú sin tener que reducirte. Y aunque al principio esa idea de amor pueda parecer lejana o incluso aburrida, con el tiempo se revela como profundamente reparadora. Este proceso no consiste en volverte frío, distante o desconfiado. Consiste en volverte honesto. En dejar de negociar lo esencial. En reconocer cuando algo te lastima aunque no haya mala intención. Porque el daño no siempre es producto de la maldad, a veces es producto de la incompatibilidad emocional. Y aceptar eso es un acto de madurez profunda. Alejarte también te enseña a poner límites internos, no solo externos. A no convencerte de que esta vez será distinto cuando nada ha cambiado. A no justificar comportamientos que te hieren solo porque vienen de alguien a quien quieres. A entender que querer no siempre significa quedarse, y que irse también puede ser una forma de respeto. En esta etapa, empiezas a sentir una fortaleza distinta. No una fortaleza ruidosa ni desafiante. Es una fortaleza silenciosa. La de alguien que ya no necesita explicarse tanto. Que empieza a confiar en sus sensaciones. Que entiende que cuidarse no es egoísmo, sino una responsabilidad emocional consigo mismo. Alejarte fue el inicio del movimiento. Ahora estás viendo hacia adentro. Y aunque a veces asuste lo que encuentras, también empiezas a notar algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no te estás abandonando. Y eso, aunque aún duela, es una forma profunda de amor propio. Parte 5. Con el tiempo, la distancia empieza a mostrarte algo que antes era difícil de ver, cuanto te habías acostumbrado a vivir en alerta emocional. No era solo la relación, era la forma en la que tu cuerpo estaba siempre tenso, anticipando conflictos, interpretando silencios, leyendo entre líneas para no equivocarte. Vivir así se vuelve tan habitual que deja de sentirse extraño. Hasta que te alejas. Y entonces notas el contraste. De pronto, hay días más livianos. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás sosteniendo una dinámica que te exigía estar siempre disponible, siempre atento, siempre preparado para ceder. Y ese alivio inicial puede venir acompañado de culpa. Como si sentirte un poco mejor fuera una traición al vínculo que dejaste atrás. Pero en realidad, es una señal. Tu sistema emocional está saliendo de un estado de desgaste prolongado. Alejarte también te permite observar con más claridad cómo funcionaba la relación. Cuando estás dentro, todo se siente confuso, mezclado, emocionalmente cargado. Desde fuera, empiezas a ver patrones. Momentos que se repetían. Conversaciones que nunca avanzaban. Conflictos que se resolvían solo de forma superficial. Y esa claridad no siempre es cómoda, pero es necesaria para no romantizar lo que dolía. En este punto, muchas personas se dan cuenta de algo importante. No extrañan tanto a la persona, sino la sensación de pertenecer.
Extrañan el rol, la costumbre, la idea de tener a alguien. Y entender eso puede ser doloroso, porque implica aceptar que a veces nos aferramos más al miedo a estar solos que al vínculo en sí. Pero también es liberador, porque te devuelve la posibilidad de elegir desde un lugar más consciente. Alejarte te enfrenta a la soledad real, no como castigo, sino como espacio. Y la soledad, cuando no se huye de ella, empieza a transformarse. Deja de ser una amenaza constante y se vuelve un terreno donde puedes escucharte sin interrupciones. No es una soledad idealizada. A veces pesa. A veces aburre. A veces duele. Pero ya no es la soledad acompañada que vivías antes, esa que es más confusa y más hiriente. Empiezas a notar también cómo cambia tu energía. Ya no te sientes tan drenado emocionalmente. Tus pensamientos dejan de girar siempre alrededor del otro. Recuperas tiempo mental. Y ese tiempo puede dar miedo, porque ahora hay espacio para pensar en ti, en tus deseos, en lo que quieres construir. Pero también es una oportunidad para reconectar con partes de ti que estaban apagadas. Alejarte no significa que todo se vuelva claro de inmediato. Hay días en los que dudas, en los que idealizas el pasado, en los que te preguntas si podrías haber sido más flexible. Pero ahora esas dudas conviven con una certeza nueva: quedarte te hacía daño. Y esa certeza no necesita ser defendida todo el tiempo. Se siente en el cuerpo, en la calma que empieza a aparecer, en la sensación de no estar traicionándote. En esta etapa, es común revisar otras relaciones de tu vida. Amistades, vínculos familiares, dinámicas laborales. Empiezas a notar qué espacios te nutren y cuáles te desgastan. No para cortar con todo, sino para ser más consciente de cómo te vinculas. Alejarte de una relación importante suele ser un punto de inflexión. Te vuelve más atento a tus límites emocionales. Cuidarte implica también aceptar que no todos entenderán tu decisión. Habrá quienes minimicen lo que viviste, quienes te digan que exageras, que podrías haber aguantado más. Y duele no sentirse comprendido. Pero en ese punto, empiezas a entender algo clave: no necesitas que todos validen tu experiencia para que sea real. Tu malestar fue real. Tu cansancio fue real. Y tu decisión también lo es. Alejarte te enseña a soltar la necesidad de convencer. Ya no explicas tanto. Ya no te justificas una y otra vez. Empiezas a confiar en que tus límites no necesitan permiso externo. Y esa confianza, aunque aún frágil, es un cimiento importante para la forma en la que te relacionarás en el futuro. Este proceso no te vuelve indiferente. Te vuelve más selectivo. Más consciente de lo que entregas y de lo que aceptas. Empiezas a comprender que el amor sano no te mantiene en estado de alerta, no te exige renunciar a ti para sostenerlo. Y aunque aún estés aprendiendo cómo se ve ese amor, ya sabes algo fundamental: no quieres volver a perderte para no perder a alguien. Alejarte fue una decisión difícil. Mantenerte fiel a ella, día a día, también lo es. Pero cada vez que eliges no regresar a lo que te rompía, estás reforzando una relación contigo que durante mucho tiempo estuvo descuidada. Y esa relación, poco a poco, empieza a sentirse como un lugar seguro. Alejarte no fue el final de una historia. Fue el final de una forma de olvidarte de ti. Y eso, aunque duela decirlo, era necesario. Porque hay momentos en la vida en los que seguir insistiendo no es amor, es miedo. Miedo a soltar, miedo a quedarte solo, miedo a enfrentar el vacío que aparece cuando ya no estás sosteniendo algo que te consumía. Si llegaste hasta aquí, es porque hubo un punto en el que entendiste algo profundo: que no puedes cuidarte y traicionarte al mismo tiempo. Que no puedes amar desde la herida sin terminar sangrando. Que no puedes seguir explicando tu dolor a quien no está dispuesto a escucharlo. Y aceptar eso no te hizo débil. Te hizo honesto. Alejarte fue una decisión silenciosa. No hubo aplausos. No hubo certezas. No hubo garantías. Solo hubo cansancio, intuición y una necesidad urgente de respirar. Y eso es algo que pocas personas entienden desde fuera. Porque desde fuera, irse parece fácil. Pero solo quien se queda demasiado tiempo en un lugar que duele sabe lo que cuesta levantarse y decir: hasta aquí. Hoy quizá todavía extrañas. Quizá aún hay días en los que dudas. Días en los que recuerdas lo bueno y te preguntas si hiciste lo correcto. Pero incluso en esos días, hay algo que ya no está: esa sensación constante de estar fallándote. Esa voz interna que te decía que no eras suficiente, que tenías que esforzarte más, que tenías que aguantar un poco más. Alejarte no borró el amor que sentías. Lo transformó. Lo sacó de un lugar donde dolía y lo llevó a un lugar donde puede existir sin destruirte. Porque el amor real, el que empieza por uno mismo, no exige sacrificios silenciosos ni renuncias constantes. No te pide que te apagues para que el otro brille. Este camino no te convirtió en alguien frío. Te convirtió en alguien consciente. En alguien que ya no confunde intensidad con profundidad, ni apego con amor, ni costumbre con hogar.
Aprendiste que la paz no siempre es emocionante, pero sí es necesaria. Que la calma no siempre grita, pero sostiene. Que estar bien no siempre se siente eufórico, pero se siente verdadero. Alejarte fue una forma de volver. Volver a tu cuerpo, a tus límites, a tu intuición. Volver a escucharte sin ruido. Volver a tratarte con la compasión que durante tanto tiempo reservaste solo para los demás. Y aunque todavía estés reconstruyendo, aunque aún no tengas todas las respuestas, hay algo que ya sabes con claridad: no quieres volver a abandonarte. Tal vez esta historia no tenga un cierre perfecto. Tal vez no hubo explicaciones completas, ni disculpas, ni finales ordenados. Pero hay algo más importante que eso: hay coherencia interna. Hay una decisión alineada con tu bienestar. Hay un acto de respeto hacia tu mundo emocional. Y eso, aunque no siempre se nota por fuera, se siente profundamente por dentro. Alejarte fue un acto de amor. No hacia el otro, sino hacia ti. Un amor adulto, silencioso, sin promesas grandilocuentes. Un amor que no necesita demostrarse, porque se practica cada día cuando eliges no volver a donde te rompías. Y ese amor, con el tiempo, se convierte en la base de todo lo que vendrá. Si alguna vez dudas de nuevo, recuerda esto: no te fuiste porque no amaras. Te fuiste porque también merecías ser amado de una forma que no doliera. Y eso nunca fue demasiado pedir.